Hace un par de años atrás te compartí un video titulado Top 5 las mejores marcas mexicanas de zapatos por menos de $100. Si no has visto este video, te invito a que le des clic al enlace que te voy a compartir en la parte de aquí arriba. Ahora en esta ocasión te voy a compartir este video en el cual te voy a compartir un top 5 de las mejores marcas de zapatos, pero este video aquí vamos a estirar un poco más la liga del presupuesto. Los zapatos que te voy a compartir en este video es un top 5 de las mejores marcas que se encuentran por debajo de los $300, y además este catálogo de marcas no van a ser marcas enfocadas en marcas mexicanas. Este va a ser un catálogo de marcas internacionales, es decir, marcas de zapatos por menos de $300 que puedes conseguir de manera internacional, es decir, en otras partes del mundo. La primera marca que te voy a compartir en esta lista es Ace Marks. Esta es una marca, bueno, de las que te voy a compartir en esta lista, esta marca en específico es una marca que puedo hablar por experiencia propia, puesto que esta es una marca del cual tengo varios pares en mi colección. Esta marca de Ace Marks realmente, basado en cuanto a experiencia personal, realmente me gusta mucho esta marca. El motivo pues es el siguiente: esta marca, además que se encuentra dentro del presupuesto de los $300, es una marca que la página web lo menciona de la siguiente manera: estos son zapatos que están hechos en Italia, sin embargo están diseñados en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que es el taller en el cual se hace, valga la redundancia, los zapatos realmente son italianos. Por lo tanto, sin embargo, lo que es el punto de venta, es decir, la boutique o el lugar donde se distribuyen los zapatos, está ubicado en Miami, Florida. ¿Por qué es bueno esto? Es bueno por lo siguiente: porque conseguir artículos de Estados Unidos, que es nuestro vecino, conseguir artículos de Estados Unidos es mucho más fácil que conseguir artículos de Europa o de Asia. Adicionalmente a esto, adicionalmente a la ubicación y adicionalmente al origen de los zapatos, todos los zapatos de esta colección son zapatos en full grain leather. Zapatos en full grain leather, si ya eres un seguidor de mi canal y ya has visto varios de mis videos, sabes que full grain leather es el mejor tipo de piel que se puede conseguir para zapatos, puesto que los poros abiertos permiten que el zapato absorba todos los nutrientes que uno le vaya a poner. Otro detalle es que estos zapatos de Ace Marks, existen algunos modelos que están por arriba del presupuesto de los $300. Sin embargo, los zapatos básicos de Ace Marks son zapatos en construcción Blake Stitch, es decir, suela y superficie están costurados con costura. Pero además de eso, pues es un zapato hecho, todos los zapatos de Ace Marks son zapatos hechos en patina, por lo tanto les da un toque de personalidad. Adicionalmente, un zapato italiano y en construcción, y con piel full grain leather por un rango de precio de $300 es una adquisición excelente y muy buena. En segundo lugar tenemos a una marca llamada Spear & Mackay. Esta es una marca, si bien esta marca no es exclusivamente zapatería, esta es una marca denominada, no sé cómo denominar, no sé si esto es una sastrería o es una multimarca. El motivo de esto es porque Spear & Mackay inicialmente empezó vendiendo artículos como camisas de vestir. Posteriormente se fue a otros tipos de artículos para caballeros como pantalones, chamarras. Se fue expandiendo a varios tipos de artículos para caballero de buena calidad, y entre uno de esos artículos de su expansión de la marca incluyen lo que son los zapatos. Estos zapatos de Spear & Mackay son otros zapatos que se encuentran igual en el rango por debajo de los $300. Ahora, la característica que tiene Spear & Mackay, si tú entras en la colección de zapatos de esta
esta marca, si bien el catálogo de zapatos no es muy grande, pero las cualidades que tiene Spear & Mackay es como en la marca de Ace Marks. Estos son zapatos que están hechos en España, pero la marca, es decir, la boutique, se encuentra ubicada en Estados Unidos. Por lo tanto, de la misma manera que los Ace Marks, el hecho de que la boutique o el punto de venta se encuentre en Estados Unidos, eso hace que sea más fácil la adquisición de los productos de Spear & Mackay. Adquirir productos de Estados Unidos pues es más fácil que adquirir productos de Europa. Y adicionalmente a esto, la calidad de la piel de los zapatos de Spear & Mackay igual son zapatos en calidad de full grain leather. Y también otra cosa que tienen diferente los Spear & Mackay es que estos son zapatos hechos en construcción Goodyear Welted. Por lo tanto, esto hace que el valor de Spear & Mackay en cuanto a relación costo-beneficio sea muy buena, pues estás obteniendo un zapato en full grain leather en construcción Goodyear Welted y a un precio por debajo de los $300. Esto hace que el zapato sea una adquisición muy buena, un excelente zapato. Por lo tanto, la relación calidad-precio es muy buena. El siguiente zapato en la lista, el número 3, tenemos a la marca Berwick. Esta es una marca española. A diferencia de los anteriores, aquí ya nos estamos alejando un poquito más, nos estamos yendo hasta Europa y más en específico en España. Te comento de nuevo, esta marca de Berwick son zapatos que son hechos en España y a diferencia de los anteriores, estos no tienen boutique en Estados Unidos. Por lo tanto, para adquirir zapatos de la marca de Berwick tendría que ser por medio de la tienda en línea que se encuentra, cuya en boutique o cuya tienda oficial se encuentra directamente en España. Y de la misma manera que los zapatos de Spear & Mackay, estos zapatos aquí tenemos las mismas cualidades que los anteriores, zapatos con construcción Goodyear Welted, zapatos con calidad full grain leather, además de que la estética de estos zapatos de Berwick es muy buena. Los zapatos estéticamente son bastante placenteros. Ahora, lo que te puedo decir adicionalmente de Berwick, en varias páginas japonesas de aficionados a la zapatería he visto que la marca de Berwick viene siendo una marca muy popular para los aficionados a la zapatería que no tienen el rango de, que no tienen un poder adquisitivo tan elevado. El tipo de aficionado que disfruta la zapatería pero que no tiene ese presupuesto tan elevado, ese es el tipo de aficionado que usa, disfruta o que adquiere allá en Japón este tipo de zapatos de la marca de Berwick. Por lo tanto, en este orden de ideas, si los japoneses son grandes apasionados o disfrutan mucho esta marca de Berwick, pues esto nos indica la calidad de la marca. Es un claro indicador de que es una marca muy buena, lo suficientemente buena para satisfacer los gustos de los aficionados de la zapatería allá en Japón. La siguiente marca en esta lista, en el puesto número 4, siempre nos quedamos en España. Tenemos a la marca de Mermin. Las características de Mermin son virtualmente las mismas que los anteriores. Zapatos por debajo de los $300 en construcción Goodyear Welted, con piel full grain leather, y además de que estos zapatos estéticamente son bastante placenteros. Aquí la característica de Mermin que te puedo decir que lo hace muy llamativo, así como Berwick es una marca muy popular para los aficionados a la zapatería que no tienen el presupuesto tan elevado. De la misma manera, Mermin es una marca muy popular a nivel mundial para los aficionados a la zapatería que recién están iniciando su colección. En foros de aficionados a la zapatería de nivel mundial, para los que recién están iniciando a formar o a agarrar esta pasión por el mundo de la zapatería, en todos estos foros se recomienda que tus primeros pasos sean adquiriendo zapatos de la marca de
Mermin. Estos zapatos pues tienen realmente todos los requisitos que lo hacen un buen zapato para tener una relación calidad-precio. Tienen buena construcción, tienen buena piel y son estéticamente placenteros. Y en la quinta posición vamos a hacer un viaje desde España, nos vamos ahora a Inglaterra. Y en Inglaterra tenemos a una marca que se llama Loake. Esta marca de Loake tiene las mismas características que los zapatos anteriores. Una característica especial que también tienen estos zapatos de Loake es que tienen el estilo de los zapatos es extremadamente clásico y extremadamente conservador. Aquí en Inglaterra, si tú ya llevas tiempo en mi canal o si ya llevas tiempo conociendo respecto del mundo de la zapatería, tú sabes que en Inglaterra se encuentran marcas premium muy famosas y de muy alta gama, como por ejemplo los zapatos de Crockett & Jones, John Love, Edward Green, Gassiano & Girling, solamente por mencionar algunas. Todas estas marcas que te acabo de mencionar son zapatos cuyos precios pueden llegar a igualar o inclusive superar la barrera de los $1000. Todos ellos zapatos muy buenos, pero de la misma manera como son muy buenos, también los precios son muy elevados. Sin embargo, allá en Inglaterra no todas las marcas tienen este precio por arriba de los $1000 y la marca de Loake es una de esas. Es una de esas marcas que tienen un rango de precios por debajo de los $300 para los aficionados a la zapatería que no quieren invertir estas cantidades tan altas de presupuesto en zapatos. Para personas que usan y que disfrutan los zapatos, pero que quieren mantenerse en un rango de precios pues no tan elevado como estas marcas mencionadas anteriormente. Son zapatos que de la misma manera que todas las marcas anteriores son zapatos de muy buena calidad, es muy buena piel, una muy buena construcción, la estética es clásica y conservadora de la misma manera que las marcas anteriores, pero no tiene estos precios tan excesivos. Por lo tanto, basado en todas estas características, la marca de Loake es una marca que vale la pena echarle un ojo si quieres tener ese clásico zapato inglés, clásico, elegante, conservador, de buena calidad, pero no deseas excederte en ese presupuesto que está por arriba de los $300. Estas son las 5 marcas que te quería compartir en este video. Escríbeme en la caja de comentarios si ya conocías estas marcas o si todas estas son nuevas para ti. Y sea cual sea, ya sea que si son nuevas o si ya las conocías, platícame si ya tienes alguno de ellos en tu colección y platícame qué te parece. Cuéntame tu experiencia respecto de ellos y si no los has conseguido y tienes planeado conseguir alguno, platícamelo en la caja de comentarios. Compárteme tu experiencia y compárteme tu opinión. También te quiero comentar que cualquier duda que tengas relacionada ya sea a este video o a cualquier otro de mis videos anteriores o cualquier duda relacionada al mundo de la zapatería, puedes escribirme en la caja de comentarios tus dudas. Todas las preguntas que se hacen en mi canal de YouTube, todas las respondo. O también si gustas hacerme alguna consulta privada, también puedes escribirme mensaje privado en mis redes sociales. Aparezco en Instagram y en Facebook como ShoeShineMex. Espero que este video haya sido de tu agrado y nos vemos pronto en algún próximo video.